vamos a sumar a Paulino Rodríguez, gran periodista y politólogo. Hola, Paulino, muy buenos días. Hola, Anita, mi amor. Hola, linda. Hola, Geo, buen día, ¿cómo estás? Sí, acá está Paulino, que justo estaba opinando al respecto de esta nueva novedad de Luis Petri. Vamos hablando en la previa, un placer, un gusto. Saludos a todos allí. Igualmente, Hola, Paulino. querido. ¿Qué estabas diciendo? Verdadero placer. ¿Qué estabas diciendo? Porque a veces las cosas que Que uno dice en el back no se coincide- pueden repetir. No, coincido con Nancy, creo que Es tan es malo una como acción a yo, dos bandas Pablo. de parte de Milei. Milei está intentando reconstruir poder y está intentando ser la centralidad del poder y construir alrededor suyo un nuevo liderazgo en la Argentina. Tiene las características más de un liderazgo del peronismo que del no peronismo. Por lo tanto, si él quiere ser líder, tiene que estar lo suficientemente cerca, pero al mismo tiempo lejos de cualquier otro liderazgo que tenga la Argentina. Y en ese contexto creo que se circunscribe la alianza electoral que tuvo hasta el día de las elecciones con Mauricio Macri, que le apuntaló los votos necesarios de ese corrimiento de votantes ideológicos hacia Milei, que abrazan a Milei el 19 de noviembre, y al mismo tiempo nunca destrató a Cristina Fernández de Kirchner a tal punto que estableció acuerdos que implicaron que Milei hoy tenga menos senadores de la Nación, porque en Santa Cruz nunca formalizó su alianza política, fue en la única jurisdicción junto con Misiones, fruto Donde del no acuerdo llevó. con Rovira allí, donde no llevó candidatos a senadores, y pese a haber ganado, se quedó sin ninguna banca que le hubiera sido indispensable para la construcción de poder probablemente de cara al futuro. Paulino, y además hay que decirlo en esa misma línea, que gracias a un tuit de Cristina la semana pasada, terminó Milei nombrando personas propias en los dos lugares expectantes en la línea de sucesión. Porque, digamos, así como Cristian Ritondo esperaba dentro de esto, digamos, coronar como presidente de la Cámara de Diputados, como una especie de aliado o de aliado como lo es hoy Patricia Bullrich, un tuit de Cristina que dijo que ellos pensaban avalar cualquier nominación que quiera el presidente siempre y cuando fuera de la Libertad Avanza, fue lo que hizo que finalmente sea Martín Menem el presidente de la Cámara de Diputados. Vuelve Milei a la idea original. A Martín Menem se lo había propuesto el día mismo de la victoria. Le había dicho que si él ganaba iba a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Yo creo que no prendió tanto Randazzo y tampoco Ritondo con los suficientes consensos como para que Milei sienta seguridad respecto a que ese nombramiento le garantizaba el aporte necesario en las leyes. Claro. En consecuencia dijo, bueno, voy por la propia. Lo mismo ocurre con Poltroni en el Senado, si es que finalmente lo ratifican al formoseño, que ustedes saben es también una innovación dentro de la política, ya sin siquiera pasado, apellido de renombre en el ámbito de la política. Ahora, y demás, con lo cual es sacándote un misterio poquitito y de un los enigma, nombramientos, ¿no? ¿Cómo va a funcionar, te parece, el gobierno de Milei? ¿Va a conseguir Imposible parar la presagiarlo inflación? Porque, bueno, es el principal mandato social, ese y estabilizar la economía. Pero Milei ha dicho, cubriéndose tal vez al estilo Lavagna, 2003-2005, que lo que viene es esta inflación y que para bajar la inflación requiere entre 18 y 24 meses. Yo creo que el plazo que él imagina, que es el plazo de Menem, desde julio del 89 a abril del 91, es un plazo que la sociedad, desconozco si está en condiciones de validar, tolerar o esperar. Yo no sé si hay en esta sociedad cuyo ritmo de demanda y velocidad de demanda está a la altura del 5G, con la velocidad del 5G, dispuesta a esperar que un Estado que tiene capacidad de respuesta de velocidad del 3G pueda darle. Porque ese descalce entre la velocidad de la demanda y la velocidad de la oferta o la respuesta que pueda dar el Estado es lo que produce la insatisfacción y la frustración que estamos viendo en la mayoría de las sociedades, particularmente la que hemos visto en la Argentina, por otra parte, en los últimos Sí, claro, años. porque yo lo viví, pero bueno, esto fue hace 30 años. No, pero No, Paulino pero muchos también, lo vivimos. perdón, Paulino, Yo creo que todos, ¿no? hay que Pero creo tener que hay en mucha cuenta, gente joven que no tiene la menor idea Claro. de lo y hay que que se tener viene. en cuenta que es cierto lo que él dice todo el tiempo, retoma, de hecho va hasta usar el mismo auto o pretende usar el mismo Cadillac, el de Perón, que usó Menem en su asunción. Esto es lo que pidió por lo menos hasta ahora sí, Milei. lo que no haya Pero ese no Carlos. andaba, con Macri no andaba. No andaba, Claro, pero hubo quizás que ahora lo empujarlo, arreglan, ¿no? no sabemos. Estaban arreglándolo. Lo estaban arreglando. Igual, más allá del Cadillac o no, digo, lo que también es cierto es que Menem tenía un mandato de 6 años. Entonces, Menem es cierto que al principio, los 2 primeros años, no fue ni para atrás ni para adelante. Pero había 6 años de mandato también. Ahora son 4. Claro, pero ¿de dónde veníamos también? Ibas al supermercado y era una cosa impresionante. Agarrabas este vaso, llegabas a la góndola y estaban las maquinitas esas con el sticker que te remarcaban todo el tiempo.
Sí, hay un tema ahí no menor, simplemente a modo de aporte. Menem terminó siendo presidente como culminación de su carrera política, que empezó naturalmente en la década del 70. Fue gobernador en varias oportunidades, fue líder de un espacio político, consolidó su liderazgo en una interna donde nadie vio venir que ganaba y finalmente se impuso ante Antonio Cafiero, que era el hombre del peronismo y que había reunido la mayoría de los consensos, Sí. y construyó un tejido de alianza entre los sectores más populares y vulnerables de la sociedad argentina con la élite, en todo caso en términos económicos, comprando las ideas del consenso de Washington, la modernidad, todo lo que era el liberalismo por entonces. Y un encantador, Milei, además. Sí. Y un seductor nato. Claro. Ahora, ¿Y Milei Sí. empieza su carrera política casi siendo presidente. Claro. La diferencia es muy fuerte. Sí, y muy grande. Los desafíos son mayúsculos en ese ¿Y contexto. ¿Vos te Exacto. pensás que vamos a tener paciencia para esperar todo esto, estos meses de esta inflación? Bueno, la sociedad tiene mucha paciencia, está... Quedó demostrado. Es autoevidente, ¿no? Está total y absolutamente demostrado. El problema es no la sociedad, los factores de poder que van a tener que recortar su cuota parte o en su defecto replegarse. Y ahí tengo mis interrogantes. ATE lo primero que hace es un paro el día inmediatamente posterior a Milei presidente, Sí. el 11, el próximo lunes. Sí, sí. La Asociación de Trabajadores del Estado, advirtiendo sobre lo que supuestamente va a venir, que tampoco saben qué va a venir. Paulo. Y así Paulino. un montón Claro. de cosas. Sí. Paulino, querido, te saludo. Paulo Cablan, periodista de policiales, obviamente, poco y nada de política. Un abrazo, pero- Paulo. ¿Cómo andas, amigo? Algo que a mí me llama la atención, siendo un neófito en el tema político, los pasos estos que está dando. Acuerda con segundas líneas y trata de matar, en algún sentido figurado, a los grandes líderes de la política. ¿No lo está acercando más a un liderazgo más kirchnerista? Bueno, yo le sacaría al presente la impronta de análisis con la que hemos venido administrando la discusión política en los últimos años. Creo que el kirchnerismo terminó y creo que parcialmente lo que se conocía como macrismo en su origen también. También. Ahora, dicho esto, las características son de un liderazgo más peronista que no Claro. peronista. Es disruptivo, sus estilos, sus modales, su forma no son las formas de la oposición tradicional de la Argentina, más republicana. Si vos querés, ese Macri gestualmente del 2015 o ese de la Rúa del 99 o ese Alfonsín del 83. Es más disruptivo, más caudillesco. Y Claro. de hecho En ese fue el realidad, anclaje claro, territorial Perdón, déjame y en la sociedad. agregarte una palabra. En realidad, más que todo eso, es menos gorila. Es decir, Milei no tiene ese rasgo que se lo conoce como gorilismo por antiperonismo. Y esto es lo que está demostrando en este momento. Él, al poner a alguien propio en la Cámara de Diputados, lo que hace es tener la ductilidad para poder arreglar con el PRO o con Juntos por el Cambio por un lado y también con el peronismo en otro momento. Sí, porque lo requiere, porque además la situación es inédita. No tiene un solo gobernador, no tiene un solo intendente. Claro. Sí. Tiene un 10% de la Cámara de Senadores y un 15% de la Cámara de Diputados de la Nación. Ya no solo no es la primera minoría, no es la segunda, no es la tercera, Claro. es la cuarta minoría en el Senado y la tercera minoría en la Cámara de Diputados de la Nación. Esto es un hecho absolutamente inédito en cualquier país, naturalmente más allá de la Argentina. No hay experiencia, ni siquiera en América Latina, de tamaño y nivel de componente Sí. de inicio de poder político de un presidente. Analía. Sí, buen día, Paulino. ¿Cómo te va? Analía te saluda. Hoy salió un informe Analía, de cómo había aumentado el gasto público respecto del gobierno de Néstor Kirchner a Cristina, ¿no? En el gobierno de Néstor Kirchner era un 34,9% porcentaje del PBI y después, 10 puntos arriba. Milei dice que claramente hay que cortar con el gasto público y dice que el 11 de diciembre se van a dar estas medidas que supuestamente están bajo 7 llaves, porque todos tiran lo que va a hacer, lo que no va a hacer, pero que las reales están guardadas bajo 7 llaves. ¿Y vos qué crees que es lo que él va a hacer? ¿Qué es lo primero que va a recortar? Bueno, yo creo que va a tener que dar una señal primero para reconstruir la ejemplaridad en la Argentina, que es lo que devuelve autoridad. Por lo tanto, el primer esfuerzo tiene que pasar por la política. Esa es la idea de reducir ministerios, pasar a 8, esa es la idea de reducir capas en la administración pública, que ha decantado también en un efecto derrame en algunas provincias. Jaldo, en Tucumán, sin ir más lejos,
cerró más de 50 secretarías y subsecretarías y recortó el gasto público 14% de cara al año próximo, lo cual son 230.000 millones de pesos menos. ¿Y funcionó? Por lo tanto, digo, me parece que bien, hay un empezó. efecto. Bueno, eso es lo que está previsto para el año próximo. Jaldo dice, yo tengo que hacer todo esto para mantener obra pública. Milei lo que dice es, yo tengo que hacerlo porque no puedo imprimir más. Claro. Porque Sí. la principal estafa a la sociedad es la impresión de billetes que después me termina generando inflación Claro. que pulveriza los ingresos de los sectores más vulnerables. Exacto. Entonces, efectivamente algo tiene que hacer. Bueno, ¿dónde va a pasar el ajuste? Es el enigma y el interrogante de lo que se supone que debería ser la ley ómnibus, ya teniendo Sí. también otra vez más simbología de los 90, una ley muy completa de reforma del Estado, de reforma tributaria, probablemente de algunas reformas adicionales que debería presentar el mismo 10 de diciembre, es decir, el Paulino, próximo domingo. me bancás un segundito, pero tengo que ir a un corte, por favor. Es interesantísimo todo lo que estamos hablando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con vos. Vamos. Y estamos con un periodista maravilloso, un politólogo, el señor Paulino Rodríguez, que estábamos charlando con él anteriormente. Y ahora volvemos porque está en el móvil con Anita. Gracias, Paulino, por tu tiempo y por esperarnos, por tu paciencia. Nada más, un enorme placer. No, al contrario. Estábamos hablando de si la gente tendrá paciencia o no, porque en realidad los saltos de los precios ya son absolutamente increíbles, ¿no? Y la gente está un poco preocupada. Más allá de todo, va a haber, no sé, mano de obra desocupada, porque van a... Todo. Bueno, lo que dice, No se sabe, no se sabe. Bueno, esperen, la verdad que estoy hablando, no. Pero bueno, igual tenemos que tener fe y tener realmente, a pesar de todo, estamos en democracia. El que habló el fin de semana fue Alberto Fernández. ¿Lo escuchaste? Ay, Dios, se podría haber callado. Sí. La verdad. ¿Lo escuchaste, Paulino? Sí, Vamos a escucharlo. escuché, Espera, dale. perdóname, Paulino. Para el que no lo escuchó, quiero que me des tu análisis luego de escucharlo, porque, bien, y el de Nancy también. Vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández, por favor. Creo que está mal medida la pobreza, pero tampoco ¿Cree que hay quise... menos? Bueno, es que si hubiera semejante cantidad de pobreza, nosotros tenemos un 40% de pobreza, la Argentina estaría estallada. Y yo lo que no puedo entender es cómo se concilia que haya un 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Tengamos constatados que 1.300.000 puestos de trabajo fueron creados en nuestro gobierno. El consumo lleva 30 meses consecutivos de crecimiento y no es consumo de los sectores altos. En los sectores bajos el consumo también es alto. Hay algo que no me está cerrando y como la pobreza finalmente se mide a través de la encuesta permanente de hogares, es una encuesta. Y lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, que la gente no diga toda la verdad cuando el encuestador pregunta. Porque si el encuestador le pregunta a una persona que tiene una familia, ¿qué ingreso tiene? Y dice, tengo un plan. De ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo que se lo quiten. Entonces, si además del plan tiene una changa, la niega. Si además del plan tiene un trabajo en negro, lo niega. Si además del plan que tiene, su mujer cobra la UH y la tarjeta alimentar, lo niega, porque tiene miedo que se lo saquen. Entonces el cálculo empieza a ser muy impreciso. Lo hablé muchas veces con Marco Labaña, y él alguna razón da a lo que digo, porque nosotros medimos la pobreza solamente por una encuesta. Por una encuesta. En un tiempo en las encuestas además han demostrado su falibilidad, ¿no? Bueno, no sé, realmente te pregunto, Paulino, ¿en qué país vive Alberto Fernández? Porque me parece que hay algo que no me está cerrando. España. Bueno, él dejó la presidencia hace más de un año. Claramente. Lo que está intentando hacer efectivamente es una despedida, intenta marcar alguna consideración en el tramo final de su gobierno, dice que Kicillof nos representa a todos de cara al futuro, sostiene que no le gusta la forma de conducción de Cristina Fernández de Kirchner, que es quien lo depositó en la Casa Rosada, sin ningún antecedente de haber ganado ninguna elección a título personal ni haber sido un referente territorial del peronismo, en una rara avis que terminó como ya conocemos, y después termina al mejor estilo kirchnerismo, peleándose con la estadística porque no le gusta, digamos, lo cual es, yo creo que descriptivo de un presidente que ha pasado por la Casa Rosada casi como transitándola como espectador,
tuvo su momento de auge en el arranque de la pandemia. Desde el Super Alberto, de la tapa de la revista Noticias a creo que hay un abismo y definitivamente terminará, como pocas veces ha ocurrido, Isabel Martínez de Perón fue la última, quizás yéndose el mismo 10 de diciembre a vivir a España. Hay varios memes de eso. De hecho, la esposa ya está en España y el bebé también. De todas maneras, digamos, sí, obviamente que violenta las declaraciones de Alberto Fernández desde todo punto de vista. Y yo creo que en realidad lo violentan a todo el mundo, a los analistas y a los propios peronistas que alguna vez lo votaron, ¿no? O sea, digo esto porque me parece que realmente ha hecho una despedida patética. Pero mirando para adelante, Paulino, y más que nada, digamos, teniendo en cuenta, obviamente, lo que se viene avisorando, yo veo una diferencia entre Milei, digamos, que hizo campaña y el Milei que empezó a conformar su gabinete. Uno puede decir, che, se le bajan todas las cosas o qué sé yo, pero en realidad, ¿qué es lo que viene, digamos, respecto a justamente su relacionamiento con el resto de los partidos políticos, si se quiere? ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, que es una enorme interrogante, Nancy, porque definitivamente surge desde la debilidad en la que planteamos antes del corte, y él tiene que construir mayorías y tiene que construir un entramado trabajoso de alianzas políticas que lo deposite en alguna situación de más respaldos de los que tiene hoy. Y eso se hace con seducción, se hace desde el poder, pero se hace con legitimidad y con conducción. La legitimidad de los votos la tiene. Logró un entramado de alianza política, insisto, no menor. Me paro en este punto porque Milei primero fundamentalmente fue el que perforó la base electoral del peronismo, fue el que logró votos del peronismo, es el que explica la caída del peronismo, tabicó la posibilidad de continuidad del peronismo aún unificado en la Argentina en el poder, más que romper a la oposición. Es decir, el peronismo venía de 52 puntos en la PASO, terminó en 28 puntos 2019-2023. Había perdido más de 5 millones de votos. Y Milei saca 7 millones. O sea que Milei primero y fundamentalmente es un producto de esperanza para sectores desesperanzados del peronismo que vieron que este gobierno no le dio ninguna de las respuestas que quisieron encontrar en ello. Ahora, exactamente, con lo cual esa lógica, perdón, con esto cierro, esa lógica, sumado después al abrazo ideológico de sectores que creen en la reforma, que creen en un Estado más pequeño, que creen en las consideraciones económicas de Milei, e inclusive en algunas apreciaciones por fuera de la economía, contestatarias para con la ideología de género, sin ir más lejos, entre otros ámbitos, aunque polémicos, son los que le terminaron dar ese plus para que Milei sea presidente. ¿Cómo termina amalgamando todo eso? Será parte de lo que veamos de cara al futuro. Paulino, me quedé pensando lo que decías de Alberto, ¿no? Como que pasó transitoriamente por la Casa Rosada casi de visita o a tomar el té. Y pienso que Cristina hizo exactamente lo mismo, porque ella siempre habla del gobierno del otro como si ella no fuese parte de este gobierno, y bastante daño le hizo a este gobierno. Entonces yo me quedo preguntando, cuando uno escucha las declaraciones de Alberto, ¿son perversos? ¿Nos toman el pelo o realmente viven en Narnia? Porque a uno le genera una indignación tan grande cuando los dos hablan como si ellos no fuesen gobierno. Entonces, realmente yo creo que hay perversidad. No sé qué pensás vos. Independientemente de la consideración que podamos tener cada uno, acá hay un dato muy importante. El 11 de diciembre, Cristina Fernández de Kirchner estará en el llano y el 11 de diciembre Alberto Fernández será historia. Y además, la perspectiva de regreso de uno y otro es muy limitada. Claro. En política nunca se puede decir no, que no habrá nada, porque siempre es el lugar del cual se vuelve. Pero lo que quiero decir es, la sociedad también dio un veredicto, fue contundente y concluyente. El peronismo se tendrá que repensar. No sé si padecerá el frío y el ostracismo que vivenció el radicalismo después del 2001, pero es parecido el fenómeno en el que termina el peronismo en el poder. Termina muy desgastado, peleándose con los propios, sin identidad. Lo que tiene que encontrar Milei es un propósito y un sentido a su gobierno. En principio lo tiene. En el aspiracional es el hombre que viene a resolver parte de la casta política, es decir, el conjunto de dirigentes que han estado al frente de la toma de decisiones políticas en la Argentina no ha logrado hacer. Que nos depositó en este lugar en el que estamos, que no es bueno, que es un espejo en donde nos miramos, independientemente de la estadística más alta o más baja, es malo. De un país que está económicamente atorado, que está frenado hace más de 10 años y que conduce un vehículo en el cual uno ve más por el espejo retrovisor y tiene el freno de mano anclado que por
el parabrisas y mirando la Argentina del 2040. Ahora, yo me Discutimos imagino siempre que el pasado. Alberto es un tipo que hoy no puede salir a la calle. No sé, si capaz me equivoco, pero yo creo que Alberto se va a España porque es un tipo que hoy no podría caminar por la calle. Como con Ginés Sí, en su pero- momento. Sí, pero ahí, en este caso, desde la visión de periodista policial, yo nunca vi, me puse a buscar, nunca encontré en la historia un caso como el de Alberto Fernández, que impuso un delito, ¿sí? Estaba bien o estaba mal, eso había que verlo en ese momento, que era las reuniones, los eventos en medio de la pandemia. Él impuso un delito. Y era delito con gente en cana, con causas federales, con gente con procesos abiertos. Vos podés decir que estaba bien o estaba mal. Era delito. Él mismo cometió ese delito y nos enteramos con él con una foto con un champancito en la mano. No, fue un Después error. que no fue Perdón. un error, es un delito penal desde ya, pero grave. digo una cosa, Por más Paulo. que lo arregló con un vericueto, con una multa, va a quedar la Pagando. historia que instauró Fue un un papelón. delito Y y aparte lo un cometió papelón, él al un delito. Pero además hay que tener en cuenta Es lo un delito. siguiente, el señor se va de la presidencia, termina la presidencia sin pedir perdón. Y esto es letal, porque digo, realmente... No, pero es arrogante realmente- encima, porque pero por está eso te digo, negando el nivel de el nivel de soberbia, digamos, que ha pobreza. demostrado es impresionante. Igualmente hay que tener en cuenta lo siguiente, esto para hacerlo más generalizado, ¿no? Milei va a tener que pararse inexorablemente, no en la segunda vuelta, sino va a tener que pararse en la primera vuelta. Digo, que por algo el peronismo, así todo, con todos estos desastres, termina teniendo el 36% de los votos y estando a 3 puntos de ser presidente en la primera vuelta, si hubiera sido con el primer sistema electoral antiguo. De todas maneras, me parece que hay un montón de cosas para reconstruir que tiene que ver justamente con lo que pasa y hay que ver cuál es el tiempo, digamos así, de luna de miel que se le da a Milei. Porque, insisto, asume recién el domingo, pero estamos todos esperando, digamos así, todas sus medidas para ver qué tiempo de espera, digamos, tiene la gente. Se viene un fin de año bastante, digamos, movidito. Bueno, Paulino, Sí, yo creo, Georgina, perdón, por último, que reconstruir la ejemplaridad para volver a depositar autoridad en la Casa Rosada es el principal mandato de Milei. Milei no puede no hacer, en la inercia en la que está, en los nombramientos de su gabinete y en la cual llega a la Casa Rosada, anuncios importantes el mismo día 1. Es decir, el mismo domingo. Y él tiene que ir por esa ley ómnibus, él tiene que ir por esa reforma del Estado. Él no puede hacer otra cosa y tiene que ser asertivo y desde el poder enormemente austero. Eso le puede reconstruir la autoridad suficiente para pedir la paciencia indispensable. Paulino, muchísimas gracias. Te mandamos un beso muy, muy grande. Gracias por tu tiempo. Gracias, Anita. Beso y abrazo para todos. Gracias. Augeo, chau, chau. Gracias.